Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Nayeli Santiago y para quienes no me conocen, me dicen de cariño Nash. Soy actuaria, maestra y doctora en alta dirección, enfocada en liderazgo de empresa y familia. Y más que nada porque estos son los dos ejes sociales que gobiernan a nuestro México, a nuestro país y evidentemente al mundo entero, tal como lo veníamos diciendo en el otro shot de liderazgo, en la otra sesión de liderazgo, sobre el líder global. Estamos haciendo esta serie de audios y de videos porque estoy con Andy Pérez. Hola. Y con Stephanie Reséndiz. Hola. La situación es que ellas están tomando este curso de liderazgo privado conmigo y queremos compartirlo con ustedes. Entonces, hubo una publicación en redes sociales, o bueno, han habido, porque no es de ahorita, sino ya de varios tiempos, acerca de la diferencia entre jefe y líder. Y necesitarían echarse también los demás shots o sesiones de liderazgo para agarrar el contexto de cómo se fundamenta esta situación. Y es que tenemos etiquetado al jefe de una manera no propositiva y no proactiva, donde realmente le damos en la torre tanto al padre de familia, que literalmente está a cargo, pues, de la institución que más se debe cuidar, que es la familia, así como el empresario, el director, gerente o a la persona operativa de una empresa. Y es que cuando debes tomar decisiones, el saco pesa mucho y por esa razón somos juzgados ante las decisiones que debemos tomar con cabeza fría, tales como el otro día platicábamos Fanny y yo, si es mi hijo sacarlo de la escuela cuando está en un ecosistema que mi hijo es un flojonazo, que mi hijo lleva malas calificaciones, que mi hijo se está juntando con gente no amigable y que mi hijo me promete y me promete y me promete pero no cumple, pues lo mismo, exactamente lo mismo sucede en la empresa donde el colaborador no da el resultado para lo cual fue contratado. Y es que de la manera en que nosotros enseñemos a nuestros hijos a actuar va a ser directamente la manera en cómo se va a comportar en un trabajo y los ascensos que vaya a tener o los fracasos que vaya a tener dentro de su vida profesional. Entonces, hablando de estas etiquetas a las que estamos siendo sujetos, eh, existe esta controversia del jefe y del líder, el cual yo estoy como totalmente en desacuerdo. Y les voy a leer una de las cuestiones que dice jefe contra líder. Jefe viene en dos columnas, lee la visión en la pared, habla y opina antes de escuchar, ordena para resolver problemas, repite el proceso, dirige la acción, delega bajo receta, busca culpables, bueno, en esa sí no estoy de acuerdo, alimenta su ego, en esa tampoco estoy de acuerdo, aclaro, drena la energía, versus el líder que inspira, escucha, inspira la visión, escucha opiniones, pregunta, desafía, promueve, delega, modela y alienta. Es que de pronto el jefe llega a ocupar un estilo de liderazgo el cual nos pone en un paradigma sobre el cómo debiese ser la autoridad. Y justamente ese es un estilo de liderazgo, el liderazgo coercitivo, el liderazgo autocrático, ¿ok? Muchas veces les he comentado que no es lo mismo tener a una familia o a una empresa en una bolsita como si yo fuera a tomar Coca-Cola en bolsita, por lo menos así se tomaba en mis tiempos cuando yo era chiquita, ¿no? Que tomar ese mismo refresco en una lata botella. Y es que la estructura que yo le dé a mi empresa o a mi familia son las situaciones por las cuales
la manera en que ellos se van a comportar, cómo van a actuar dentro de su vida profesional o dentro de la vida de la empresa, cómo van a hacer frente a esas situaciones. Y quiero hablar del primer liderazgo, que es el primer liderazgo que debemos ocupar y lo debiésemos tener como una máxima en los estilos del liderazgo. Es el liderazgo situacional, es decir, que voy a aplicar el estilo de liderazgo de acuerdo a la situación en la que yo me enfrente. Recuerdo que estaba ayudando a una persona en su empresa y estaba su equipo de trabajo y estaba mi equipo de trabajo y habían diferencias muy notables entre su equipo de trabajo y mi equipo de trabajo, porque mi equipo de trabajo es más disciplinado, es más enfocado, es más estructurado. Y evidentemente la empresa de esta persona ya estaba en quiebra, estábamos tratando como de rescatarlo y se decidió hacer una fiesta. Los colaboradores de mi empresa fueron a ayudar y apoyar para el fondeo de esta fiesta versus el liderazgo de esta persona, de este empresario que pues a ver si quiere, ¿no? Y era así como, oye, baby, no puedes decirles en el a ver si quieren, porque en el a ver si quieren pues ya se te hundió el barco. Y debes tomar y dar una orden que sea irrefutable, porque ahorita en esta situación donde hay un incendio, donde se te está hundiendo, donde la gente, o sea, es una situación de emergencia donde la orden simplemente se tiene que dar y tienes que jalar para adelante. A lo mejor en otra perspectiva o en otra situación de la empresa no daría una orden tan directa porque no es urgente y no es, híjole, ya que se tenga que tomar esa decisión así de rápido y no te lo va a pedir ni con flores ni con manzanas por la emergencia. Sí, de una manera educada, como una instrucción que se debe dar, pero es una decisión y una situación que es irrefutable. ¿Por qué? Porque el líder de la empresa ya tomó o ya vio las posibles consecuencias, esperando que sea la autoridad que vea los distintos escenarios y que tenga la capacidad, evidentemente, de tomar este tipo de decisiones. ¿Ok? Entonces, el liderazgo situacional te va a decir qué tipo de liderazgo de los demás liderazgos tiene que aplicar de acuerdo a cómo se está viviendo en la familia o en la empresa. ¿Ok? El liderazgo transaccional es aquel liderazgo que es impuesto, es decir, simplemente porque me dicen que ella es mi jefe, entonces es mi jefe. Y por eso le obedezco y por eso hago lo que ella me dice, pero no porque le tenga una admiración, no porque le tenga un respeto, no porque le tenga algo, simplemente porque me dijeron que él es mi jefe y lo tengo que obedecer y tengo que seguir sus indicaciones, ¿ok? Entonces, ese es el tipo de liderazgo transaccional. Dicho de otra manera, nuestros profesores, por ejemplo, ocupan un liderazgo transaccional, aunque a mí no me dé clase un profesor, pues yo ya sé que esa persona es profesor de la escuela y cuando a lo mejor estoy fumando afuera de la escuela, pues escondo mi cigarro porque ya sé que es un maestro y que me puede llamar la atención y es un liderazgo transaccional, ¿ok? El liderazgo autocrático, que es lo que usualmente se confunde con el jefe, que es muy parecido al coercitivo. El autocrático se gobierna a sí mismo, ¿ok? Y es un tipo de liderazgo estructurado, ¿ok? Entonces, muchos lo llegan a confundir con un liderazgo militarizado, pero no es así, es un liderazgo que se gobierna a sí mismo, que está estructurado, que sabe lo que tiene que hacer y que lo hace. El liderazgo que sigue
es el liderazgo transformacional. Muchas veces puede que no haya autoridad, sin embargo existe esa persona y esa persona cuando está se siente y cuando no está también se siente, ¿no? Porque cambia el ambiente. Recuerdo el primo de un amigo, tiene una amiga que justamente dice que una de sus compañeras se la pasa cantando en la oficina y hace que la oficina sin querer queriendo esté más alegre, o sea, se avienta algunos chistes domingueros, entonces la oficina está más alegre, pero cuando no está, pues realmente se siente su ausencia, ¿no? Después está el liderazgo informal, eh, que pues no tiene una autoridad per se, ¿no? Pero es una figura moral dentro del círculo que tenemos. Por ejemplo, en cuestiones, en mi familia, por ejemplo, pues están los abuelos y después está uno de mis tíos, que no es como tal el jefe de la familia, pero cuando se necesita tomar una decisión, dado que es una persona sabia, pues la gente se dirige hacia él, o mis primos o mis tíos se dirigen hacia él, justamente para tomar esa decisión. Entonces, públicamente no es la autoridad, pero recibe ese respeto y esa honra como autoridad, aunque no tenga el puesto ahí formado. Con eso debemos tener mucho cuidado porque entramos en temas de sindicatos y en temas de chismeríos y radiopasillos en las empresas, que bueno, para qué te cuento cómo este tipo de liderazgo informal de pronto tira a la empresa, o este tipo de liderazgo, y que después voy a hacer un shot específicamente de liderazgo, se llega a dar cuando en las familias existen las comparaciones entre sobrinos, entre primos o entre hermanos. Híjole, es terrible porque es un liderazgo informal y además está mal enfocado, ¿no? Y los chavitos o los niños se ponen en una situación donde les afectan sus emociones y truena a la familia, truena a la persona, ¿ok? Está el liderazgo servicial, el liderazgo de servicio. Y es aquella persona que sabe sujetarse a las órdenes, ¿ok? Que sabe hacer bien su trabajo y lo hace de una manera extraordinariamente excelente, ¿no? A él no le pongas a hacer un análisis de estrategia porque, ¿no? Y tengo esa capacidad de recibir una orden y de llevarla a cabo, ¿no? Como yo a lo mejor como padre de familia me puedo enfrentar al director de la escuela de mi hijo. O sea, yo soy padre de familia, pero el director de la escuela de mi hijo dice que pues mi hijo se va suspendido y sorry, ¿no? O sea, tengo que asumir esa capacidad. Ya tuvimos el caso de una nena que suspendieron aquí, que yo le eché porras, por cierto. ¿Quieren que les cuente el chisme? Es una niña que la estaban bulleando en la escuela y ella se defendió. Y dije, qué bueno que te defendiste, qué malo que te suspendiera, ¿no? Pero, pues bueno, la verdad es que de alguna manera aplaudí que se defendiera de la manera en que se hizo. No aplaudí el que la hayan suspendido, porque debieron haber sido justo para ambas partes, ¿no? De que no escucharon la versión de mi alumna, sino simplemente escucharon la versión de la contraparte y que más allá de estar castigando, debieron llegar a un análisis de conciliación entre las dos personas que estaban involucradas. En fin, existe el liderazgo carismático. Este tipo de liderazgo, híjole, es súper peligroso porque
es aquel en donde yo le caigo bien a la gente y los manipulo como yo tengo ganas, ¿no? Tenía una alumna justamente en diplomado que súper, hiper, requete recontra archi, mega carismática, ¿no? Y no sabes cómo hacía para que compraran en la tiendita lo que ella quería comer. Porque justamente es carismática y usaba, o sea, no era que lo hiciera con alevosía y ventaja. Después sí ya se convirtió en alevosía y ventaja y no se notaba porque sabía hacer que sus compañeritos cuando iban a la tienda, pues compraran las papas que a ella le gustan o el refresco que a ella le gusta y, oye, ¿me convida? ¿No? Y pues evidentemente al ser compartidos y tener este valor del colectivismo, pues siempre le convidaban de lo que ella quería y entonces ella gastaba menos. Cuando ella se dio cuenta que tenía esta habilidad, pues ya la usaba bien a su favor y después tuve que hacer un ajuste en sus niveles de juicio moral para que no estuviera haciendo eso. Pero bueno, el liderazgo democrático toma en cuenta la opinión de los demás, ¿ok? Alguna vez me dijeron, es que Nash, ¿de qué te sirve pedir opinión si de todos modos vas a hacer lo que tu regalada gana te dé? Y es que eso es importante que nosotros entendamos, y a este punto quería llegar con la etiqueta de jefe que se da, ¿no? Cuando tú ocupas el liderazgo democrático, eso implica que muchas veces puedes tomar una decisión en ayuda del consenso de tu equipo de trabajo o puedes escucharlos para tomar una decisión. Lo que muchas veces a la gente le molesta es que los líderes o las personas que están en las posiciones de autoridad tomen las decisiones como las deben tomar. Pero usualmente la persona que está en la autoridad está viendo cosas que las demás personas no ven y está tratando de dirigir su equipo de trabajo hacia donde las demás personas no lo ven. Entonces, este tipo de liderazgo se debe ser muy cuidadoso porque sí se debe tener una escucha, pero al final la responsabilidad es de quien tiene la autoridad. Sí debe dirigirse a la acción, tal cual lo dice, por ejemplo, este post que bajé de redes sociales, que debe tomar este liderazgo, busca también la responsabilidad en general. Debemos como jefes ser responsables y dar una responsabilidad aparte de nuestro equipo de trabajo, pero sí, el democrático no implica que todo el tiempo esté consultando a todos mis colaboradores para una decisión que yo debo tomar. Y voy a dar un ejemplo político, nada más para entrar en controversia. Nuestro actual presidente, que muchos lo quieren y muchos lo aman y muchos lo detestan, yo estaba platicando con mi papá acerca de la cancelación del aeropuerto que van o iban a construir en Texcoco, y yo le decía a mi papá que no era posible que si él sabe que que está bajo la lupa de la gente que no lo quiere, haga una encuesta de la manera en que lo hizo, ¿no? Y él me decía, es que cuando habías visto a un presidente que tomara en cuenta al pueblo para tomar una decisión. Ok, perdón, pa, pero para eso están, si no me equivoco, y espero no estar diciendo una burrada, para eso está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los representantes, se supone, del pueblo, para tomar una decisión. Y a su vez, aunque nuestro honorable presidente no sea un especialista en aeropuertos, pues vas y te asesoras con los especialistas, a lo mejor por el tipo de suelo, a lo mejor
por el impacto ambiental que vas a generar, y entonces tomas, ¿no? Un bagaje cultural, académico y con un sustento técnico que realmente te permita tomar una decisión irrefutable, porque ya tienes los argumentos para no hacerlo. Pero si tú vas y le preguntas al pueblo, que en su mayoría no tienen la preparatoria terminada, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo de una manera objetiva? Porque no somos especialistas en construcción de aeropuertos. Si a mí me preguntas si es conveniente o no es conveniente que se construya el aeropuerto en Texcoco, te voy a decir, no lo sé, porque no tengo idea de cuál es el impacto que va a existir ahí, de si a la gente que vive ahí les va a afectar, de cuál es el impacto ambiental, de cómo va a ser la derrama económica, de cómo van a ser las licitaciones, de qué empresarios están involucrados, y entonces ya sí se vuelve una masa. Entonces yo no te podría decir si es una buena o una mala decisión el que se construya o no en el aeropuerto, porque simplemente no soy especialista, soy especialista en liderazgo, ¿ok? Entonces, nos vamos después a el tipo de liderazgo de no intervención, ¿ok? El tipo de liderazgo de no intervención es dejar que las cosas pasen y permite que las cosas tomen su cauce, es decir, estén encaminados. Y al estar encaminados, la gente, la propia gente se va acoplando a su puesto de trabajo. Este tipo de liderazgo, por ejemplo, lo ocupamos todo el mundo cuando compramos un celular nuevo, ¿no? Ya no es necesario leer el manual, sino que ya estamos encausados en cómo a lo mejor se descarga una aplicación, en cómo se prende el celular, en cómo bloquearlo, porque ya son cuestiones que son de nuestro día a día, ¿ok? El liderazgo burocrático determina procesos y estándares, que es parte de lo que juzgan mucho al jefe. Lo juzgan mucho porque dicen que simplemente te dice qué hacer y no deja que hagas y demás cuestiones, no te deja echar la creatividad, sorry, pero pues hay procesos que se tienen que seguir, y si no hay una estructura y un proceso dentro de la familia o dentro de la organización, evidentemente va a tronar, ¿ok? El liderazgo constructivo es el que las empresas aplican, las grandes compañías aplican, por ejemplo, con sus familias. Yo recuerdo una plática con Patrick Devlin, que él nos comentaba que para que él tuviese la posición en su empresa que hoy en día tienen, pues debió entrar en sus ópticas desde, yo creo que hasta desde la posición operativa más baja que existe en su compañía. Entonces, es una parte del liderazgo constructivo donde tú vas viendo cómo la base y cómo está cimentada tanto la empresa, en el caso de la empresa, como la familia, cuáles son sus valores, cuál es su visión, cuál es su misión. Y esto usualmente en las empresas se da como un curso de inducción, y en los sindicatos, por ejemplo, empiezas por el puesto más bajo y vas creciendo por escalafones, ¿no? Entonces, es un tipo de liderazgo constructivo donde vas poniendo retos y permites el crecimiento de las personas. Ahora, ¿cuál es el dilema del jefe contra líder? El último, que es el liderazgo coercitivo. El liderazgo coercitivo es cuando se da una indicación para resolver un problema y es irrefutable. El problema de cuando hablamos como jefe y con este paradigma es justamente la falta de sensibilidad que llega a existir en el humanismo de la persona para poder llegar a dar una indicación o para poder gestionar a un equipo de trabajo. En la familia, ¿qué consecuencias puede haber?
les platiqué en algún punto que estuve en una plática sobre violencia y adicciones que me llaman mucho para hacer consultoría en este tipo de organizaciones. Y dos de las cosas que más me impactaron, uno fue que la persona me dijo, Nash, yo estoy aquí porque en mi casa no había disciplina, y heme aquí. Y la otra cuestión fue la falta de enfoque, ¿no? La falta de autoridad, más bien, perdón, el exceso de autoridad que existía de un padre de familia hacia su hijo, que hacía impenetrable que yo como hijo me acercara a mi papá a pedirle un consejo, a decirle cómo me estaba sintiendo, y entonces busqué refugio en las drogas. Les recuerdo que para caer en este tipo de situación de drogadicción se necesitan 3 factores importantes. Una es la hiperinteligencia, la otra es la hipersensibilidad y la última es la soledad. Entonces, cuando estos 3 factores se juntan, pues es una situación donde el individuo está en un riesgo de consumo de drogas de manera potencial. Entonces, yo creo que este tipo de post se refiere a la falta de humanidad que existe por parte de la autoridad hacia sus colaboradores, y el cómo da las indicaciones, el estilo en que da una indicación. Hay veces que se tiene que ocupar la orden que es irrefutable, hay veces que se puede hacer un consenso y una lluvia de ideas. Y justamente vamos a pasar en nuestra próxima sesión acerca de la toma de decisiones y cuál es la mejor toma de decisiones en relación a la dirección de empresas y la familia. Como todo buen líder, y hablo del líder en una posición de autoridad, que es diferente, debe inspirar, debe manifestar con el ejemplo lo que quieren sus demás equipos de trabajo, aunque no siempre tiene tiempo, ¿ok? Muchas veces yo les decía a mis colaboradores, habrá momentos en los que no te puedo explicar por qué estoy tomando una decisión. Tampoco es mi función estarte explicando por qué estoy tomando una decisión, pero debes confiar que por algo soy la directora de esta organización, que por algo estoy como autoridad ante esta organización, porque he participado en varias organizaciones. Entonces, debes confiar que mis decisiones están fundamentadas en un análisis. No te puedo poner a explicar y tampoco tengo por qué darte explicaciones de mis decisiones como autoridad, porque al final la responsabilidad de que esto salga bien es mía. Y tú eres corresponsable porque estás abajo de mí. Hablo de un liderazgo jerárquico, para ayudarme a lograr el objetivo. Existe el liderazgo transaccional, que es el que ya lo vimos, que es el que a mí me ponen porque soy el mejor candidato o porque simplemente me pusieron por ser el primo del amigo. Pero, a ver, también existe el liderazgo transversal, donde todos estamos como en la misma posición. Por ejemplo, ¿dónde se da el liderazgo transversal? Cuando cada quien tiene una función específica y nadie está abajo de nadie, ¿ok? O sea, no hay una jerarquía ahí como tal, sino todos desde su trinchera sumamos a un objetivo común. A mí me pueden poner a hacer los cálculos como actuaria, pero no me pongas a hacer un dibujo porque neta me va a salir horrible. Para eso llamamos al diseñador gráfico. Y vamos a hablar ahorita con Andrea acerca de la creatividad y de este tipo de habilidades y pensamiento para la toma de decisiones asertivas dentro de la familia y dentro de la empresa como organizaciones sociales
y desarrollo de tejido social. En fin, soy la doctora Nayeli Santiago y nos vemos en la próxima sesión de liderazgo.